Capítulo 1. El clic que lo cambió todo. Era una tarde tranquila de jueves. Me senté con una taza de café instantáneo tibio, con los dedos flotando sobre el trackpad de mi viejo portátil. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas a través de las persianas de mi diminuto estudio. Acababa de terminar de editar las fotos de un evento local, una fiesta de cumpleaños infantil donde la iluminación era pésima, y un niño había estornudado directamente sobre el lente de mi cámara. Lo típico. Pero necesitaba el dinero. Mi vida como fotógrafo freelance distaba mucho de ser glamorosa. Me había mudado a la ciudad 2 años atrás con grandes sueños y una cámara de segunda mano. Desde entonces, mis días se llenaban de encargos sacados de Craigslist, sesiones mal pagadas y dudas existenciales sobre si había cometido un error dejando todo atrás. Pero de vez en cuando lograba una buena toma, una foto que parecía tener vida propia, y eso era suficiente para seguir. Ese día, navegaba por internet en busca de una cámara DSLR usada para actualizar mi equipo. La que tenía ya comenzaba a fallar, se negaba a enfocar de forma intermitente, y consumía las baterías como si fueran dulces. Encontré una oferta prometedora, una Canon usada, en buen estado, por $120. No era perfecta, pero era mucho mejor que la mía. Respiré hondo, introduje los datos de mi tarjeta de crédito y presioné comprar ahora. Segundos después, recibí el correo de confirmación. Y entonces lo vi. $1,200. $1,200. Mi estómago se encogió. Parpadeé, pensando que era un error de visualización. No lo era. Sin darme cuenta, había escrito un 0 de más al confirmar la compra. Un error de $1,000. Así, sin más. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro mientras el pánico se apoderaba de mí. Tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé de inmediato a mi banco. Tras varios minutos de música de espera, y ser transferido de un agente a otro, finalmente me atendió una voz monótona. Lamentablemente, dijo, como la transacción fue autorizada por usted y no se reporta como fraude, no podemos garantizar un reembolso. Puede presentar una disputa, pero no le recomendaría hacerse muchas ilusiones. Me quedé paralizado, con el teléfono aún en la mano, el corazón latiéndome en la garganta. No era solo un error financiero. Era un desastre con el poder de cambiar mi vida. El alquiler se vencía en 2 semanas. Mi fondo de emergencia, si se podía llamar así, no llegaba a $300. No había hablado con mis padres sobre mis problemas. Mis amigos estaban igual de quebrados que yo. Escribí 2 correos frenéticos al vendedor, suplicando un reembolso, explicando que había sido un error honesto y ofreciendo cubrir los gastos de envío. Silencio total. Envié mensajes de seguimiento. Nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado mirando el techo agrietado, con la mente dando vueltas sin parar. ¿Y si no podía pagar la renta? ¿Y si tenía que regresar a casa de mis padres? ¿Y si este era el final del camino? Los días siguientes fueron un borrón. No podía concentrarme. La comida no tenía sabor. Dejó de importarme todo. Me sentía avergonzado, enojado, impotente. ¿Cómo había sido tan descuidado? Pero en medio de ese torbellino mental, surgió un pensamiento extraño: este es el momento que te va a quebrar. O el que te va a construir. Algo hizo clic. No fue una revelación grandiosa, más bien una rendición silenciosa, seguida por una determinación inesperada. No podía deshacer el error, pero sí podía elegir qué hacer a partir de él. Saqué una libreta y comencé a escribir ideas, cualquier tipo de trabajo que pudiera hacer para recuperar el dinero perdido. Fiestas de cumpleaños, retratos de mascotas, fotografía de productos, incluso anuncios en Craigslist ofreciendo sesiones económicas. Escribí durante horas. Tal vez era desesperación, pero también había algo más. Energía. Voluntad. Publiqué anuncios ofreciendo sesiones fotográficas accesibles. Contacté cafés, peluquerías para perros, estudios de yoga. Cualquier lugar que pudiera necesitar imágenes. Ofrecí sesiones gratis a cambio de referencias. Saqué mi cámara y me puse manos a la obra. Al final de esa semana, ya tenía 4 trabajos pequeños programados. Nada glamoroso, pero era un comienzo. El error aún dolía. El dinero seguía perdido. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía atrapado. Me sentía decidido. El lunes siguiente me desperté antes del amanecer, no porque tuviera que hacerlo, sino porque mi cuerpo simplemente no me dejaba dormir. Mi mente se había convertido en una colmena zumbante de ansiedad y ambición.
Perder esos $1,200 seguía pesando en mi pecho, pero ahora también era un tipo de combustible. Ya no tenía tiempo para lamentarme. Tenía que sobrevivir. Mi primer trabajo fue una sesión de fotos para mascotas, 2 Golden Retrievers llamados Max y Luna. La dueña, Carol, una mujer de unos 50 años, había respondido a uno de mis desesperados anuncios en Craigslist. Quería luz natural, nada muy posado. Nos encontramos en un parque cercano justo después de las 9 de la mañana. Llegué temprano, con el corazón latiendo con fuerza, mi cámara colgada al cuello como una armadura. Max ladró todo el tiempo. Luna babeó sobre mi lente. Yo sonreí durante toda la sesión. Carol, bendita sea, quedó encantada con las fotos. Me pagó $60 y publicó una reseña elogiosa en su cuenta de Facebook. Esa sola publicación me trajo 2 consultas nuevas en 48 horas, una pareja joven que buscaba fotos de compromiso, y una pequeña panadería que necesitaba imágenes nuevas para sus redes sociales. Acepté todo lo que me ofrecieron. Cobré barato, trabajé rápido y puse toda mi creatividad en cada disparo. Mis noches se llenaron de edición y tutoriales, técnicas de Lightroom, teoría del color, cosas que siempre había querido dominar pero para las que nunca había tenido tiempo, o quizás nunca la urgencia. El dinero comenzó a llegar, poco a poco. No lo suficiente para recuperar los $1,200, pero sí lo justo para poder respirar. Para sentir algo parecido al impulso. Una semana se convirtió en 2. 2 semanas se convirtieron en un mes. Al final del primer mes, había realizado 12 sesiones. Perros, comida, bebés, incluso una boda en el patio trasero de alguien. Aún no podía permitirme una cámara nueva, pero comencé a ver la vieja no como una limitación, sino como una compañera. Me obligaba a mejorar, a componer con intención, a trabajar con la luz disponible, a acertar a la primera porque la batería se agotaba sin aviso. Hubo obstáculos, claro. Un cliente desapareció después de la sesión y nunca me pagó. Otro insistió en docenas de revisiones, tratándome como a un asistente sin sueldo. Y cada vez que abría la app del banco, todavía veía esa maldita transacción que me recordaba el error. Pero yo estaba cambiando. Ya no solo reaccionaba. Estaba construyendo. Un portafolio. Una reputación. Una ética de trabajo forjada bajo presión. Volví a publicar en Instagram, esta vez no fotos al azar, sino historias. Imágenes con sentido. Compartí pequeños clips del detrás de cámaras y subtítulos honestos. Esta sesión fue en un garaje. Una luz LED. Un fotógrafo agotado. Y funcionó. La gente respondió. Un mensaje directo me llegó de una bloguera local que quería retratos. Otro, de una agente inmobiliaria que necesitaba fotos para su catálogo. Incluso un pequeño blog de viajes me escribió para preguntar si tenía fotografías de paisajes para licenciar. No las tenía, todavía. Pero dije que sí de todos modos. Ya encontraría la manera. Para entonces, comencé a despertar sin ese nudo en el estómago. Seguía cansado, agotado, en realidad, pero de una forma diferente. Un cansancio con propósito, producto del movimiento, de estar yendo hacia algo. Una tarde lluviosa, mientras editaba fotos en mi cafetería habitual donde ya no me pedían consumir mientras trabajara, levanté la vista y me di cuenta de que no había pensado en el error en más de una hora. Esa metida de pata de $1000, la que casi me destruye, se estaba convirtiendo poco a poco en ruido de fondo. Ya no se sentía como una tragedia. Se sentía como un punto de partida. Aún no había noticias del vendedor. La investigación del banco seguía en curso, aunque tenía pocas esperanzas de que llegara algo. Dejé de revisar el estado del reclamo todos los días. Estaba demasiado ocupado creando algo. Por la noche, me recostaba en la cama y pensaba en todo lo que podría pasar. ¿Y si lograba transformar este ritmo en una carrera? ¿Y si este camino era el que siempre debí seguir, solo que necesitaba un empujón, uno fuerte, para comenzar? Recordé algo que me dijo mi profesor de fotografía en la secundaria. La mayoría pasa su vida esperando sentirse listo. El truco es moverse antes de estarlo. No me sentía listo cuando publiqué ese anuncio en Craigslist. Ni cuando conocí a Carol y sus perros. Ni para nada de esto. Pero me moví de todos modos. Y ahora, un mes después, algo dentro de mí se había alineado. Ya no me veía como alguien intentando ser fotógrafo. Me estaba convirtiendo en uno. El ajetreo no había terminado. Aún debía pagar la renta. Aún tenía que estirar cada dólar.
pero eso ya no era lo único que me empujaba. Había probado otra cosa. Propósito. Orgullo. Impulso. Y no pensaba detenerme. Para el tercer mes después del error, ya había dejado de llamarlo así en mi mente. Se había convertido en otra cosa, un evento, un punto de inflexión. Mi vida tenía dos partes ahora, antes de los $1,200 y después. En el después, trabajaba más duro que nunca. Mi calendario, que antes era una hoja en blanco llena de incertidumbre, ahora estaba cubierto de garabatos, citas, sesiones, fechas límite de edición, recordatorios para cobrar. Seguía cobrando barato, pero al menos tenía trabajo constante. Mucho más de lo que podría decir meses atrás. Empecé a organizar mis archivos, haciendo copias de seguridad en un viejo disco duro que encontré en una caja olvidada. Mis fotos empezaban a tener estructura, carpetas por cliente, fecha, tipo de sesión. Creé plantillas de facturas, agregué una firma profesional a mis correos, incluso hice un formulario en Google para los nuevos clientes. Eran detalles pequeños, pero cada uno me hacía sentir más legítimo. Entonces llegó el correo electrónico que volvió a sacudirme, pero de una manera distinta. Asunto: solicitud de trabajo fotográfico, serie de viajes. Pensé que era spam. Pero la curiosidad pudo más, y lo abrí. Era de una pequeña revista de viajes digital con sede en Portland. La editora había encontrado mi cuenta de Instagram mientras buscaba imágenes auténticas para una serie de artículos titulada Lugares ocultos, historias reales. Dijo que le gustaba el tono de mis publicaciones, crudo, emocional, sincero. Me preguntó si tenía un portafolio. No lo tenía. No uno de verdad. Durante los siguientes 3 días, dormí apenas. Revisé todas las sesiones que había hecho ese año, seleccioné las mejores fotos y creé un sitio web sencillo como portafolio. Nada pretencioso. Solo mi trabajo, limpio, sin filtros. Incluí fotos personales también, momentos callados durante caminatas, detalles de calles olvidadas, una ventana desgastada, una bicicleta oxidada bañada por la luz dorada del atardecer. Presioné enviar en el correo y esperé. Pasó una semana. Me convencí de que lo había arruinado, que era demasiado amateur, demasiado crudo, demasiado freelance. Y entonces, cuando estaba a punto de rendirme, llegó su respuesta. Le había encantado. Me ofreció una prueba, un viaje de fin de semana a un pueblo costero cercano. El pago no era alto, pero cubrirían los gastos de transporte y comida. Lo único que tenía que hacer era capturar el alma del lugar. No los lugares turísticos, el alma. Acepté antes de terminar de leer el correo. Le pedí prestado el auto a mi primo, empaqué mi vieja cámara, un par de mudas de ropa, y conduje 2 horas fuera de la ciudad. Llovía al llegar, pero algo en el ambiente era perfecto. El clima combinaba con la energía del pueblo, botes viejos en el muelle, neblina sobre las colinas, cafés vacíos con locales tomando café en silencio. Caminé durante horas, tomando fotos, escribiendo notas. Hablé con dueños de tiendas, visité la biblioteca, el mercado de pescado, incluso el cementerio en la colina. No buscaba la perfección. Buscaba verdad. Ese fin de semana me cambió. No solo porque fue mi primer trabajo publicado, sino porque fue la primera vez que creé sin pensar en el pago. Por una vez, no pensaba en facturas ni entregas. Solo documentaba la vida, y eso se sentía correcto. Cuando envié las fotos, la editora respondió con solo 2 palabras. Entregaste bien. Me quedé mirando ese correo durante varios minutos. No era un buen trabajo. No era un gracias. Entregaste bien. Esas palabras lo eran todo. Todo lo que había dudado durante años. Que podía cumplir. Que podía hacerlo bien. Que era suficiente. Esa foto de la neblina sobre el muelle, con un pescador solitario, se convirtió en la imagen de portada de la edición digital. Ver mi nombre acreditado debajo me hizo llorar. No fueron lágrimas escandalosas. Fueron silenciosas. Agradecidas. Imprimí esa foto y la coloqué sobre mi escritorio. Fue entonces cuando decidí subir mis precios. No mucho, pero lo suficiente como para reconocer mi progreso. Empecé a rechazar trabajos que no valoraban mi tiempo ni mi arte. Aprendí a decir no con más frecuencia. Y por primera vez, no se sintió arrogante. Se sintió como respeto propio. Reinvertí el pequeño pago de la revista en mi trabajo, baterías nuevas, una tarjeta SD de respaldo y,
Finalmente, un lente de segunda mano que había estado viendo por meses. Todavía no podía permitirme un cuerpo de cámara nuevo, pero ese lente era un paso hacia adelante. Las personas a mi alrededor comenzaron a notar el cambio. Amigos que antes respondían con sonrisas educadas cuando decía que era fotógrafo ahora me pedían que capturara sus bodas. Incluso mi casero, quien siempre había sido escéptico de mi estilo de vida de trabajos sueltos, me pidió si podía fotografiar la graduación de su hija. Cada paso adelante venía acompañado de miedo, pero también de orgullo. Ya no estaba persiguiendo estabilidad. La estaba construyendo. Y durante todo ese tiempo, seguía pensando en aquel error. Ese cero de más. Ese momento que pensé que lo había arruinado todo. Resultó ser lo mejor que me había pasado. Para cuando llegó la primavera, la ciudad se sentía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Caminaba por las mismas calles, pasaba frente a los mismos cafés, escuchaba los mismos anuncios del metro. Pero mis ojos captaban cosas que antes ignoraban. La luz. Las texturas. Las expresiones fugaces. Donde antes solo veía ruido y prisa, ahora veía historias. El trabajo se mantenía constante. No era rico, pero podía respirar. El alquiler estaba al día. Comprar comida ya no se sentía como resolver una ecuación imposible. Mi cámara, reparada con cinta adhesiva y paciencia, seguía funcionando, y el lente nuevo convertía cada imagen en algo más vivo. Aún había luchas, pero tenía impulso. Y el impulso lo era todo. Hasta que dejó de serlo. La duda no regresó con gritos, ni con una crisis repentina. Volvió como lo hace siempre, en silencio. Como una sombra que se cuela bajo la puerta sin hacer ruido. Primero fue un susurro. ¿Y si esto es solo temporal? ¿Y si el trabajo desaparece? ¿Y si la última buena foto que tomaste fue la mejor que tomarás jamás? Al principio, lo ignoré. Pero la duda es paciente. No irrumpe, se infiltra. Todo empezó con un cliente que no quedó satisfecho con sus fotos. Muy oscuras, dijo. Demasiado artísticas. Ofrecí rehacer la sesión, pero lo rechazó. Era un trabajo pequeño, pero su tono me dolió más de lo que debería. Se sintió personal, aunque probablemente no lo era. Después vino una semana sin reservas. Mi bandeja de entrada en silencio. Sin mensajes, sin llamadas. Revisaba el calendario una y otra vez, esperando que apareciera algo de la nada. Nada llegaba. Intenté llenar el vacío con proyectos personales, pero mis fotos parecían vacías. Pasaba horas componiendo una imagen, solo para borrarla minutos después. La magia que había sentido en aquel encargo de viaje parecía un recuerdo lejano. De otra vida. Y comencé a caer. Todo creativo tiene estos momentos. Empiezas a cuestionarlo todo. Cada cliente que no responde se siente como un juicio. Cada día sin trabajo parece una sentencia. Sabía, racionalmente, que eran altibajos normales. Pero la lógica no sirve cuando tu pasión empieza a sentirse como una prueba que estás fallando. Me dije que era solo un bajón. Ya había pasado por otros. Pero esta vez se sentía más profundo. Tal vez porque por fin había empezado a creer en mí, y ahora esa creencia se sentía amenazada. Una noche, me senté frente a la carpeta de fotos no usadas de mi viaje a la costa. Las fui revisando una a una. Imágenes que antes me habían hecho sentir orgullo, ahora me parecían mediocres. Me descubrí criticándolas sin piedad. El contraste es demasiado fuerte, las sombras son planas, la composición está forzada. Cerré el portátil y me quedé a oscuras. Entonces recordé algo, el error. El que lo empezó todo. En aquel entonces, estaba verdaderamente en el fondo. Sin dinero, sin planes, sin nada. Pero eso me había dado poder, no tenía nada que perder. Ahora, en cambio, sí tenía algo, reputación, orgullo, impulso. Y de pronto, el miedo volvió. El miedo no desaparece cuando tienes éxito. Solo se disfraza. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Salí sin mi cámara y caminé. No para hacer ejercicio ni buscar locaciones. Solo para existir. Sin expectativas. Sin metas. Me perdí por calles en las que nunca había estado, observé a la gente en su rutina, me senté en una banca de parque a escuchar el canto de los pájaros mezclado con el ruido del tráfico. Y poco a poco, el ruido en mi cabeza se fue apagando. Una niña pasó caminando con su madre. Y se detuvo, se agachó y recogió un diente de león roto. Lo observó como si fuera un tesoro. Luego sonrió, no al diente de león, sino a su madre,
y corrió para alcanzarla. No tomé la foto. Pero vi la toma. Vi el momento. Y ahí supe que no había terminado. Regresé a casa y comencé una lista. No de clientes, ni de tareas pendientes. Una lista de razones por las que amaba la fotografía. La forma en que la luz entra por una ventana. La emoción que se esconde en las manos, no solo en los rostros. El silencio justo antes de una carcajada. El poder de un solo cuadro para capturar la verdad. Esto ya no era un negocio. Era un regreso a por qué había comenzado. Abrí Lightroom y volví a la carpeta de malas fotos, las que había descartado sin darles una oportunidad. Elegí una al azar, una verja oxidada cubierta de hiedra, tomada durante una sesión callejera que considero un fracaso. Ajusté las sombras, destaqué el verde, corregí el balance. Y ahí estaba, profundidad. Historia. Una a una, empecé a rescatar las imágenes que había abandonado. No pasó mucho hasta que el trabajo volvió a fluir. Un hotel boutique necesitaba fotos promocionales. Una bloguera gastronómica quería imágenes de recetas. Una organización sin fines de lucro me pidió que documentara su campaña de limpieza de calles. El impulso regresó, no porque lo perseguí, sino porque recordé por qué empecé. La duda no desapareció. Pero aprendí a caminar junto a ella, en lugar de dejar que me guiara. Esa etapa, la de silencio, la de preguntas, me enseñó que el crecimiento no es lineal. Que la confianza no es constante. Y que, a veces, tu mayor fortaleza es recordar quién eras antes de que el mundo intentara decirte quién deberías ser. Unas semanas después de haber salido de aquella niebla de dudas, recibí un correo que se sentía diferente. Era de una mujer llamada Elena. Había visto una de mis fotos, un retrato en blanco y negro de un hombre mayor en un mercado de pulgas, encorvado sobre una mesa llena de herramientas oxidadas. La había tomado meses atrás, un domingo lluvioso, durante una caminata en la que casi no saqué la cámara. Estuve a punto de no subirla. Pero algo en el rostro de ese hombre, surcado por los años, con una mirada suave y melancólica, se quedó conmigo. Elena escribió. Ese hombre era mi padre. Falleció la semana pasada. No tengo muchas fotos recientes de él, pero de algún modo, esa imagen tuya captura algo que siento más él que cualquier otra cosa. Gracias. Leí el mensaje 3 veces antes de dejarlo asimilar. Hasta ese momento, creía que la fotografía era cuestión de luz, ángulos, estilo, técnica. Pero ese mensaje me recordó que también se trataba de presencia, de preservar lo invisible, lo que no se puede repetir. Había estado buscando la toma perfecta. Y de pronto entendí que a veces, lo imperfecto es lo que más importa. Le respondí con una versión en alta resolución de la foto, cuidadosamente editada. Y le envié mis condolencias. Ella me contestó con una imagen de su padre en su juventud, de pie junto a un auto antiguo, con la misma expresión que capturé aquel día, media sonrisa, la cabeza ligeramente inclinada, como si siempre estuviera a medio camino entre observar y participar. Desde entonces, algo volvió a cambiar en mí. Mi trabajo se volvió más pausado. Ya no intentaba llenar cada día con reservas. Quería prestar atención. A las personas. Al contexto. A la emoción. Comencé a ofrecer algo que llamé retratos cotidianos, no sesiones de estudio posadas, sino momentos reales, capturados en el hogar o el entorno de cada persona. Sin maquillaje. Sin pretensiones. Visité casas, talleres, parques, hogares de ancianos. Fotografié abuelas cocinando, adolescentes patinando, parejas leyendo juntas en sofás desgastados. Y empecé a hacer preguntas, no solo, ¿dónde quieres hacer la sesión? Sino, ¿qué quieres que esta foto recuerde por ti? Las respuestas me sorprendieron. Quiero que mis hijos me vean antes de enfermarme. Quiero recordar este departamento antes de mudarnos. Quiero saber cómo me veía antes del divorcio. Quiero sentir que soy real. La fotografía se convirtió en una forma de escuchar. Algunas sesiones fueron incómodas. Algunas personas lloraron. Otras casi no hablaron. Pero en cada una, salía con la sensación de haber sido invitado a algo sagrado. Una confianza silenciosa entre el ente y sujeto, una que ya no daba por sentada. Un día fotografié a una pareja de ancianos casados por 52 años. Su sala estaba llena de recuerdos enmarcados. Él, el señor Erno, insistió en mostrarme cada uno. Su voz al contar la historia de su vida tenía algo que me dejó marcado. Antes de irme, mientras empacaba mi equipo, me miró y dijo:
Lo más difícil de envejecer no son los dolores ni las pérdidas. Es darte cuenta de lo fácil de que es volverse invisible. Gracias por vernos. Esa frase se quedó grabada en mí. Empecé a entender que la cámara no era solo una herramienta para capturar belleza. Era un espejo. Y si se usaba con suficiente delicadeza, podía recordarle a alguien que existía, completo, presente, aunque el mundo lo ignorara. No todos los clientes buscaban eso. Algunos solo querían fotos para sus perfiles, productos para vender, o imágenes bonitas. Yo también hacía ese trabajo, con gusto. Pero algo dentro de mí se había profundizado. Ya no buscaba una buena foto. Quería que tuviera sentido. Y paradójicamente, cuanto más me enfocaba en la verdad emocional de cada imagen, más gente respondía. Mis seguidores en redes crecían lentamente, pero de forma constante. Me empezaron a llegar mensajes como: esto me recuerda a mi papá. Me siento menos solo al ver tus fotos. Gracias por mostrar la vida real. No hacía nada espectacular. Sin efectos, sin ediciones virales. Solo trabajo honesto, cuidadoso. Trabajo que hacía que la gente pausara. Y sin embargo, el fantasma de los $1,200 seguía presente en los rincones de mi historia. Pensaba menos en eso, pero no lo había olvidado. Esa metida de pata fue lo que me empujó a todo esto. Si no fuera por ella, tal vez seguiría dudando, atrapado entre ideas y miedo. A veces pasaba frente al mismo café donde leía el correo de confirmación de esa compra maldita. Sonreía. No con rencor. Con gratitud. Había empezado de nuevo porque no tenía elección. Pero seguía adelante porque encontré un sentido. En los retratos de ojos cansados. En los silencios entre risas. En la forma en que una foto puede decir: tú importas. Yo te veo. Tal vez eso es todo lo que cualquiera quiere, en el fondo. Ser visto. Había pasado un año completo desde el día en que, por accidente, escribí un cero de más y gasté $1,200 que no tenía. El aniversario pasó sin que me diera cuenta, pero una parte de mí lo sintió, como un eco en la piel. Había seguido adelante, claro, pero sin olvidar de dónde venía. Y entonces, como si la vida tuviera un sentido del humor irónico, el pasado volvió a aparecer. Esta vez, en mi bandeja de entrada. Asunto: sobre el pedido de la cámara Canon C12891. Pensé que era spam. Pero la curiosidad me ganó y abrí el correo. Era del vendedor original. Aquel al que le había comprado la cámara. El mismo que nunca respondió cuando le rogué un reembolso. El mensaje era breve. Hola. Recientemente encontré algunos correos antiguos. Perdón por no haber respondido en su momento. Estaba atravesando problemas personales y me desconecté de todo. Veo ahora que hubo un pago excedente en la orden. No espero que me perdones, pero me gustaría devolverte el monto si aún estás en la misma dirección. Leí ese mensaje 2 veces. Luego una tercera. Una parte de mí no sabía cómo sentirse. ¿Gratitud? ¿Desconfianza? ¿Era una estafa? ¿Eras real? ¿Y si lo era? ¿De verdad quería involucrarme? Cerré la laptop y caminé hasta el estudio. El aire era tibio, con olor a madera vieja y café. Me senté en el sofá reciclado en la esquina, el mismo donde tantas personas habían compartido sus historias, y simplemente me quedé ahí. Sin cámara. Sin editar. Solo en silencio. Un año atrás, habría hecho lo que fuera por recuperar ese dinero. Habría suplicado, vendido equipo, trabajado de madrugada. Pero ahora entendía que ya no lo necesitaba. Que lo que gané a partir de ese error valía mucho más que cualquier reembolso. Esos $1,200 no fueron solo una pérdida. Fueron una entrada. El momento en que caí hacia adelante y empecé a caminar de verdad. Esa noche, le respondí. Gracias por escribir. Agradezco tu honestidad, y espero que todo lo que pasaste esté mejor. Ya superé esa situación, pero si aún deseas enviar algo, me gustaría donarlo a un proyecto comunitario de fotografía en el que estoy trabajando. Sin rencores. Y lo decía de corazón. El día siguiente, el vendedor me transfirió $1,000. Guardo el resto por gastos de envío y gestión, escribió. No me importó. Sonreí. Usé ese dinero para comprar una cámara usada, pero no para mí. Era para un chico llamado Luis, que vivía a 2 cuadras del estudio. Llevaba semanas asomándose después de la escuela, mirando por la ventana mientras editaba fotos. Un día lo invité a pasar. Me preguntó, algo tímido.
¿Cómo haces para ver las cosas así? ¿Cómo tú las capturas? Le mostré. Y sus ojos se iluminaron como si hubiera descubierto un superpoder. Le di la nueva cámara en una caja, con una nota adentro. Esto me ayudó a ver el mundo. Ahora es tu turno. Lloró. Yo también. Ambos intentamos fingir que no. Luis se convirtió en el primer alumno no oficial de lo que luego sería un pequeño proyecto alterno, talleres gratuitos de fotografía para adolescentes del barrio. Nada formal. Solo contar historias con luz. Aprender a capturar tu propio mundo antes de que otros te digan cómo debería ser. Y ahí estaba la extraña poesía de todo esto, el mismo dinero que había perdido, el error que casi me quebró, ahora se había convertido en una chispa que encendía la creatividad de alguien más. Jamás lo habría planeado. En muchos sentidos, el regreso del cero, el correo del vendedor, el dinero, ese inesperado cierre, se sintió como si el universo atara un cabo suelto. No para cerrar la historia, sino para recordarme que hay cosas que regresan. A veces no cuando las quieres, sino cuando estás listo para recibirlas sin resentimiento. No hubo celebración. No hice una publicación. No lo conté a medio mundo. Solo dejé que ese momento se asentara en el pecho con calma. En el estudio, imprimí una versión pequeña del recibo original de la cámara, y la clavé en el corcho sobre mi escritorio. Junto a ella, puse una foto de Luis, con su nueva cámara en mano, sonriendo. Sin pie de foto. Sin explicación. Solo memoria. Ese mes, también lancé la primera exhibición oficial de Invisibles. Despejé la mitad del estudio y colgué retratos con pinzas sobre hilos. Cada foto llevaba un pequeño texto, quién era la persona, que compartió, por qué ese momento importaba. Era simple, crudo, hermoso. La exhibición duró 3 semanas. La gente vino. Lloró. Sonrió. Muchos trajeron a alguien. Algunos dejaron notas en el libro de visitas, páginas llenas de recuerdos, nombres, esperanzas, despedidas. El último día, alguien escribió algo que me detuvo. No sabía que seguías siendo parte del mundo hasta que vi estas fotos. Gracias. Leí esa frase una y otra vez, recordando cómo yo también me había sentido así, invisible. Perdido. Sin saber si tenía un lugar. Pero ya no. Había encontrado mi lugar, en un estudio pequeño con suelo que crujía, en las sonrisas de extraños, en ese sonido del obturador que dice, tú importas. Y pensar que todo empezó con un cero de más. Después de un año de trabajar en parques, sótanos, cocinas, callejones y cualquier lugar donde pudiera encontrar buena luz y algo de espacio, empecé a imaginar otro tipo de lugar, uno que fuera mío. Un estudio. No solo una habitación con fondo blanco y luces. Quería un espacio donde pudieran contarse historias. Donde la gente entrara y sintiera calma, confianza, libertad. Algo entre una galería y una sala de estar. Algo humano. Sabía que no podía permitírmelo aún. El alquiler en la ciudad era cruel, especialmente para artistas sin ahorros. Pero dejé que la idea flotara. Creé una carpeta con inspiración, rincones cálidos, paredes texturizadas, sillas antiguas, luz suave. Garabateé planos en los márgenes de mi cuaderno. Y entonces, una tarde cualquiera, mientras caminaba por una calle tranquila, lo vi. Un local angosto entre una lavandería y una tienda de remedios naturales. Las ventanas cubiertas de polvo, el cartel descolorido. Pero algo en él me llamó. Estaba vacío, pero parecía esperar. Me quedé parado ahí un rato, con las manos en los bolsillos. Imaginé a la gente entrando, escuchando música suave, oliendo café recién hecho, sintiéndose vista. Imaginé madres con sus hijos, artistas mostrándome sus manos, ancianos diciéndome sus nombres. Tomé una foto del cartel de esa alquila y seguí caminando antes de encariñarme demasiado. Esa noche abrí mi hoja de cálculo de finanzas y solté una risa corta. Incluso triplicando mis ingresos actuales, no llegaría. No sin arriesgar todo lo que ya había reconstruido. Cerré el archivo y me quedé a oscuras mucho rato. Al día siguiente, volví al trabajo. Tenía 2 sesiones, una pareja comprometida y un pequeño negocio relanzando después de la pandemia. Di lo mejor de mí. Pero la imagen de ese local seguía flotando en mi mente. Se lo mencioné a algunos amigos, sin esperar nada. Uno de ellos, un diseñador gráfico al que le había hecho una sesión gratis un año atrás, me sorprendió con una propuesta. Si encuentras un espacio pequeño para compartir, lo alquilo contigo.
Necesito un lugar para hacer talleres. No era el estudio de mis sueños, pero era algo. Una semilla. Vimos juntos un espacio distinto, más barato, más lejos del centro, bastante modesto. Pintura descascarada, enchufes antiguos, una puerta frontal que se trababa. Pero la luz de la tarde era mágica. Y tenía una pequeña habitación trasera ideal para editar. Firmamos un contrato compartido por 6 meses. Yo llegué con una mesa plegable, un sillón de segunda mano y mi cámara. Pegué fotos en la pared, coloqué un libro de visitas en el mostrador, y dejé un pequeño cartel en la puerta. Aquí eres bienvenido. La primera semana estuve más solo que ocupado. Algunos vecinos curiosos entraron, más que nada para preguntar qué era el lugar. ¿Un estudio de fotos? Yo asentía. No exactamente, respondía. Un espacio para contar historias con imágenes. Entonces, un día, entró un hombre mayor. No parecía querer fotos. Vi el cartel, dijo. No sabía que alguien tomaba fotos de gente como yo. ¿A qué se refiere? Pregunté. Sonrió, con un aire tímido. A los que somos comunes. Respiré hondo. No existe tal cosa. Le ofrecí té y nos sentamos casi una hora. Me contó que trabajó décadas como proyeccionista en un cine viejo, y que aún soñaba con el zumbido de los proyectores. Le pregunté si podía tomarle una foto ahí mismo, en ese sillón, sin arreglos. Dudó. Luego dijo. Está bien. Solo no me limpies demasiado con filtros. No lo hice. Publiqué la foto, su mirada serena, sus manos apoyadas en las rodillas, la luz acariciando su rostro, y conté parte de su historia. No se volvió viral, pero mucha gente se acercó al estudio queriendo lo mismo, ser vistos. Llegaron más personas, artistas, cuidadores, madres solteras, jubilados, adolescentes inseguros, vendedores ambulantes, repartidores. No buscaban glamour. Querían recordarse. Comencé a llamar al proyecto Aún Aquí. Cada retrato iba acompañado de una cita o una pequeña historia. Algunos volvían semanas después solo para ver su foto en la pared, junto a otras. El espacio se convirtió en algo más que un estudio. Era un espejo para la comunidad. Un día, al regresar de almorzar, encontré un sobre bajo la puerta. Sin remitente. Adentro, una nota escrita a mano. Gracias por recordarme que todavía existo. Guardé esa nota en mi bolso de cámara. Se convirtió en mi declaración silenciosa de principios. Al principio, pensé que la fotografía era técnica. Luego, que era demostrar mi talento. Después, que era sobrevivir. Pero ahora lo sabía. Para mí, la fotografía era honrar la presencia. No necesitaba un estudio perfecto. Ya tenía un lugar. Tenía personas. Tenía propósito. Y cada historia, cada rostro, cada clic, me llevaba más lejos de quien fui, y más cerca de quien realmente estaba destinado a ser. Todo eso, gracias a un cero que se coló donde no debía. Un año entero había pasado desde aquel día en que escribí mal un número, y me cobré a mí mismo $1,200 en lugar de $120. No hubo una gran celebración, ni una alarma en mi calendario. Pero en el fondo, mi cuerpo lo recordó. Fue como un eco silencioso, un aniversario emocional. Pensé que había cerrado ese capítulo. Hasta que el pasado volvió a aparecer. En mi bandeja de entrada. Asunto, sobre el pedido de la cámara Canon C12891. Al principio, pensé que era spam. Pero algo en el nombre del remitente me hizo abrirlo. Era él. El vendedor original. Aquel al que le compré la cámara que nunca llegó. Aquel que jamás respondió mis mensajes. Su correo era breve, casi incómodo. Hola. Encontré recientemente algunos correos antiguos. Perdón por no haber respondido en su momento. Estaba atravesando una crisis personal y me desconecté de todo. Veo ahora que se pagó más de lo debido por esa cámara. No espero que me perdones, pero me gustaría devolverte el exceso si aún estás en la misma dirección. Me quedé inmóvil. Era real. No sabía cómo sentirme. ¿Gratitud? ¿Desconfianza? ¿Rabia? Durante mucho tiempo fantaseé con un reembolso que nunca llegó. Y ahora, cuando ya había superado todo, cuando ya no lo necesitaba, el dinero volvía a mí. Cerré la computadora y caminé hacia el estudio.
El lugar estaba bañado por la luz suave del atardecer. Me senté en el sillón junto a la ventana, el mismo donde tantas personas se habían abierto, llorado, reído, y pensé. ¿De verdad quería ese dinero? Un año atrás habría dicho que sí, sin dudarlo. Pero ahora. Ahora comprendía que ese error no había sido solo una pérdida. Fue el empujón que me obligó a convertirme en quien soy. Fue lo que me despertó, lo que me hizo moverme. Esa noche, le respondí al vendedor. Gracias por contactarme. Agradezco tu sinceridad y espero que estés mejor. Ya he superado esa situación, pero si aún deseas devolver ese dinero, me gustaría donarlo a un proyecto comunitario que estoy desarrollando. Sin rencores. Al día siguiente, llegó la transferencia, $1,000 exactos. Guardo el resto por el envío y las comisiones, decía el mensaje. No me molestó. Sonreí. Usé el dinero para comprar una cámara usada. Pero no para mí. Era para Luis, un chico de 15 años que vivía a 2 cuadras del estudio. Llevaba meses pasándose por la ventana del local después del colegio. Un día lo invité a pasar. ¿Cómo ves esas cosas que otros no ven?, me preguntó, señalando una de mis fotos en el muro. Le mostré cómo usar mi vieja cámara. Le hablé de luz, de encuadres, de esperar el momento exacto. Se quedó fascinado. Semanas después, le regalé la nueva cámara dentro de una caja sencilla. Adentro, una nota escrita a mano. Esta cámara me ayudó a ver el mundo de una forma nueva. Ahora es tu turno. Él lloró. Yo también. Aunque ninguno lo admitió en voz alta. Luis se convirtió en el primer participante de un pequeño taller gratuito que inicié para adolescentes del barrio. Una vez por semana, venían al estudio, tomaban fotos, contaban historias. No era una escuela. Era algo más íntimo. Más real. Y ahí estaba la ironía, ese dinero que me había dolido tanto perder. Ahora estaba sembrando algo. Algo que estaba creciendo. Con ese gesto, el cero de más dejó de ser un error. Se convirtió en una inversión. Una que nunca habría hecho por voluntad propia, pero que resultó ser la mejor decisión que no tomé. Ese mismo mes inauguré oficialmente la primera exposición completa de Invisibles. Quité todos los muebles del frente del estudio, colgué retratos con pequeñas pinzas y cuerda, y añadí textos cortos con cada historia. Las paredes estaban llenas de rostros comunes y extraordinarios. Algunos alegres, otros dolientes, todos verdaderos. Durante 3 semanas, la gente vino en silencio. Entraban sin saber qué esperar, y salían con los ojos húmedos. Algunos se quedaban sentados por horas. Otros dejaban notas en el libro de visitas. Esto me hizo llamar a mi padre. Nunca me sentí tan acompañado por desconocidos. Gracias por mostrarme que pertenezco. El último día de la exposición, entró una mujer con paso firme. Llevaba un abrigo largo y una expresión serena. ¿Eres tú el fotógrafo?, preguntó. Asentí. Soy Claire, dijo. La hermana de Elena. Hijas del hombre del mercado de pulgas. Sentí que el corazón se me detenía. Vi la exposición online. Quería verla en persona. Quería decirte gracias. No solo por la foto, sino por lo que hiciste con ella. Lo que hiciste con todos. Este lugar. Es un milagro silencioso. No supe qué decir. Solo asentí y sonreí. Cuando la última persona se fue esa tarde, me senté en el suelo, entre cables, alfileres y fotos caídas. No estaba cansado. Estaba lleno. Plenamente satisfecho. Saqué mi primera cámara, la misma con la que empecé todo. Estaba arañada, con partes flojas. Pero seguía funcionando. Como yo. La sostuve con cuidado y pensé en aquel error. Aquel clic equivocado. El número mal escrito. El momento que parecía el principio del fin. Y que fue el verdadero comienzo. Ya no quería borrar esa historia. Quería honrarla. Para cuando llegó el otoño, el pequeño estudio ya no se sentía como un simple espacio alquilado. Había tomado vida propia. Las paredes, que antes eran tímidas y vacías, ahora estaban llenas de rostros. Cada uno con una historia. Cada visitante era un hilo más en el tejido que se formaba, uno que me envolvía más de lo que jamás imaginé. La gente ya no venía solo para hacerse fotos, sino también para hablar, sentarse, recordar. Un día,
Un hombre vino con el reloj de bolsillo de su padre y me pidió que lo fotografiara sosteniéndolo. Me lo dio el día antes de morir, dijo, con la voz quebrada. Me dijo, no desperdicies tu tiempo. Esa imagen, el reloj en su mano, la sombra cruzando su palma, los ojos húmedos, terminó colgada en una esquina del estudio, junto a una frase: algunos recuerdos hacen más ruido que otros. Otro día, una mujer llamada Fora llegó con un pequeño paquete envuelto en cinta roja. Mi esposa falleció hace 3 meses, me dijo en voz baja. Escribía una carta cada domingo. Estas son las últimas que me dejó. No las he leído todavía. Pensé que, tal vez sería bueno convertirlas en algo real. Algo que quede. Las colocamos sobre una mesa de madera vieja, junto a una taza de té sin tocar. Tomé las fotos lentamente. Capturé sus manos temblorosas sobre los sobres cerrados, su mirada perdida, el momento de contención antes del llanto. Cuando vio las fotos, Fora me dijo: ahora sí puedo abrirlas. Eso era lo que el estudio se había convertido, un refugio, un altar sin religión, un espejo donde cada quien podía mirarse con verdad. Una tarde decidí organizar un pequeño evento llamado Marcos Abiertos. La idea era sencilla: cualquier persona podía venir y contar la historia detrás de una foto. No tenía que ser mía. Podía ser cualquier imagen que significara algo. Esperaba 5 o 6 personas. Llegaron 20. Un hombre mayor mostró una foto de su boda, en blanco y negro, algo borrosa. Contó cómo él y su esposa se habían fugado, y con las monedas que tenían compraron una rebanada de pastel. Una sola. Una adolescente compartió una foto de su papá arreglando una motocicleta. Con los ojos llenos de lágrimas, dijo: no habla mucho. Pero al tomar esta foto, entendí que siempre me ha estado hablando. Solo que no con palabras. Esa noche, entre risas, silencios largos y confesiones inesperadas, me di cuenta de algo: este lugar no era solo mío. Era de todos. Después de que se fueron y limpié tazas vacías, pañuelos arrugados y papeles con nombres apenas legibles, me senté en el suelo y escribí en mi cuaderno: esto ya no se trata de fotografía. Se trata de presencia. De ser testigo. De sostener lo que importa antes de que se pierda. A la mañana siguiente, encontré un sobre deslizado por debajo de la puerta. Sin nombre. Sin dirección. Dentro había una nota escrita a mano. Tú me devolviste una parte de mí que creía perdida. Gracias por escucharme, incluso sin palabras. La clavé en el corcho detrás de mi escritorio, donde ya había decenas de mensajes parecidos. Algunos eran de agradecimiento. Otros eran fragmentos de dolor. Todos sinceros. Los leía en los días de duda. En esos en los que el dinero escaseaba. En los silencios largos entre sesión y sesión. En los momentos en los que me preguntaba si todo esto realmente valía la pena. Porque, a pesar de todo, la incertidumbre no desaparecía. Seguía temiendo. Seguía preguntándome: ¿estaré haciendo lo suficiente? ¿Durará esto? Y luego miraba los retratos. Las arrugas, las miradas, las sonrisas a medio formar. Eso era mi respuesta. Una tarde, Luis vino corriendo con su cámara cruzada en el pecho, lleno de emoción. Hice mi primer trabajo, dijo. Una quinceañera. Me pagaron. Dinero real. Sonreí con todo el rostro. ¿Estás orgulloso de las fotos? Dudó. De algunas sí. De otras, todavía no. Entonces estás creciendo, le dije. Eso es lo que importa. Nos sentamos a revisar su trabajo. Señalamos errores. Aplaudimos aciertos. Reímos mucho. Lo vi y me vi. Era yo, un año atrás, con hambre de aprender, con miedo a no ser suficiente, con una chispa en el pecho imposible de apagar. Antes de irse, Luis me preguntó: ¿crees que estarías haciendo todo esto si no hubieras cometido ese error con la tarjeta? Me quedé callado. Pensé en la angustia, el insomnio, el dolor del principio. Pensé en la primera sesión de mascotas, en las fotos de eventos familiares, en la neblina de aquel pueblo costero. Pensé en las lágrimas de Fora, en el sobre sin nombre, en la cámara en manos de Luis. No, respondí con honestidad. Creo que seguiría esperando. Dudando. Ese error no solo me costó dinero. Me dio urgencia. Me obligó a tomarme en serio. Luis asintió.
A veces lo incorrecto te lleva por el camino correcto, ¿no? Exactamente. Esa noche, al cerrar el estudio, me quedé mirando las luces apagadas, los marcos, los reflejos en los cristales. Todo lo que había construido estaba ahí, respirando conmigo. Y supe algo con certeza. No era solo fotografía. Era memoria viva. La mañana de la última jornada de la exposición Invisibles, el estudio tenía un silencio distinto. No estaba vacío, pero sí tranquilo. No era soledad, era una quietud cargada de significado. La luz de la ventana caía suave sobre las paredes, iluminando por última vez los retratos que habían llenado ese espacio durante semanas. Caminé lentamente por la sala con una taza de café en la mano, deteniéndome frente a cada foto. Ya no eran solo imágenes para mí. Eran personas. Historias vivas. Momentos suspendidos. Cada retrato era un capítulo de esta aventura que había comenzado sin querer, pero que me había llevado más lejos que cualquier plan bien pensado. Allí estaba Zora, con sus cartas selladas. El señor Erno, con su suéter descolorido y la mirada en el sol. Luis, riendo mientras sostenía su primera cámara. Josephine, con su té y su libro. Decenas de rostros comunes que ahora eran inolvidables. Al lado de la puerta había un pequeño cartel. Nunca estamos tan invisibles como creemos. La gente empezó a llegar. Algunos ya habían venido antes. Otros no sabían ni por qué estaban ahí, pero algo los había traído. Caminaban despacio. Observaban. Se quedaban en silencio más de lo que hablaban. Algunos traían a alguien de la mano. Algunos lloraban. Muchos simplemente se quedaban quietos, como si finalmente hubieran encontrado algo que no sabían que buscaban. El libro de visitas seguía llenándose. Esto me hizo volver a escribir. Quiero tener una foto así de mi madre antes de que se nos vaya. Gracias por mostrarnos que seguimos aquí. A mitad de la tarde, se acercó una mujer. Su rostro me sonaba vagamente. No te acuerdas de mí, ¿verdad? Negué, algo apenado. Soy Claire, dijo con una sonrisa. Hermana de Elena. Hijas del hombre del mercado de pulgas. Me congelé por dentro. Después sonreí. Vi tu exposición online, continuó. Tuve que venir. Solo quería decir gracias otra vez. No solo por la foto de mi padre. Por todo esto. Lo que estás haciendo aquí. Es raro. Raro en el buen sentido. Humano. Real. Miró alrededor con calma. Has creado algo que toca a la gente. No todos pueden decir eso. Quise responder, pero solo logré asentir. Mis palabras no alcanzaban. Más tarde, cuando la última visitante se fue y bajé las luces del estudio, no sentí tristeza. Sentí plenitud. Me senté en el suelo. Entre cables sueltos, pinzas caídas y papeles arrugados, me invadió una certeza. Había terminado algo importante. No se trataba de fama, ni de números, ni de ser exitoso. Se trataba de haber estado presente. De haber sido un testigo digno. Abrí una caja en el estante y saqué mi primera cámara. La vieja guerrera. Arañada, pegada con cinta, fiel. Aún funcionaba. Como yo. Pasé los dedos sobre el cuerpo metálico, y recordé el clic que lo inició todo. La tecla equivocada. El cero extra. La transacción que casi me derrumbó. La que, sin saberlo, me empujó hacia el camino correcto. Pensé en todas las veces que esperamos sentirnos listos para comenzar algo. Como si la claridad tuviera que llegar antes del primer paso. Pero no es así. Los comienzos no siempre son limpios. A veces son caóticos. A veces duelen. A veces vienen disfrazados de error. Y eso está bien. Ese clic, esa pérdida, fue el mejor accidente de mi vida. Me dio dirección. Me dio propósito. Me dio una forma nueva de ver el mundo, y de verme a mí mismo dentro de él. Esa noche, empaqué los retratos de la exposición con cuidado. Algunos los enmarcaría y donaría. Otros los regalaría. Pero la experiencia de esa sala llena de historias, ese suspiro colectivo que se sintió durante 3 semanas, viviría conmigo para siempre. Antes de irme, me acerqué a la ventana frontal y miré hacia afuera. La calle estaba en calma. Sin autos. Sin ruidos. Solo la ciudad respirando despacio. Sonreí. Y susurré, para mí mismo. Cuadro completo.
Apagué la luz. Y cerré la puerta.